Más de 1 millón de personas han visto nuestro vídeo de personas pegando objetos en las paredes con la mente. Son miles las personas que han reaccionado a este vídeo y centenares las personas que nos habéis escrito porque habéis conseguido repetir este experimento con éxito. Y delante de todo esto, podríamos pensar que estamos delante de la prueba definitiva que nos permite decir que la mente influye sobre la materia. ¿O estamos enfrente de un caso en el que necesitamos limpiar las paredes de nuestras casas urgentemente? Llevamos 3 meses experimentando con todo tipo de materiales, monedas, conchas, maderas, plásticos, sobre distintos soportes, incluso hasta en el techo. Hoy vamos a contaros todo lo que hemos observado, aquello que todavía no sabemos y por primera vez nuestra opinión sobre lo que está sucediendo. Vivimos en un momento extraño, cada vez hay más información, pero a la vez parece que cada vez nos resulta más difícil ponernos de acuerdo. Nos dividimos entre aquellos quienes creen y quienes negan, entre unos supuestos despiertos y unos supuestos dormidos, entre quienes defienden la ciencia y los que consideran que la ciencia se ha convertido en un nuevo dogma. Lo vemos en discusiones sobre las vacunas, la espiritualidad, la conciencia, incluso hasta la forma de la Tierra. Cada grupo reúne sus vídeos, sus experiencias, sus expertos, sus evidencias y a veces no escuchamos, solamente buscamos aquel error que nos permita seguir creyendo lo mismo que pensábamos en un principio. Pero que existan dogmatismos en todos los lados no significa que todas las afirmaciones tengan el mismo peso. La apertura mental no consiste en dar el mismo valor a todas las afirmaciones. Consiste en dar a cada afirmación el peso real que las pruebas nos dan. Eso sí, siempre sin ridiculizar ni la pregunta ni enamorarnos de nuestra respuesta. Por eso hoy os vamos a hablar del tema de las monedas en la pared o los objetos en la pared de una forma diferente. No queremos decir eso demuestra que la mente domina la materia, pero tampoco queremos decir como todavía no lo comprendemos no significa nada. Así que ahora vamos a empezar con este nuevo capítulo de Explorando la Conciencia. Antes de empezar este vídeo queremos dejar bien claro cómo va a funcionar. Va a tener 3 partes muy diferenciadas. La primera parte, todo lo que hemos observado. Vamos a hablaros de todos los materiales que hemos visto pegados en las paredes y en las distintas superficies donde lo hemos logrado, porque ver los distintos objetos, las distintas combinaciones de materiales quizás nos puede llevar luz acerca de la respuesta de qué es lo que está sucediendo, pero también vamos a hablar de lo que hemos observado a nivel humano, a nivel de qué sucede, qué relatan las personas que han hecho estos ejercicios y qué tienen en común la mayoría de ellos, porque aunque las opiniones siempre sean subjetivas y las sensaciones sean subjetivas, muchas sensaciones también se pueden convertir en datos interesantes a explorar y también nos pueden brindar su propia luz. En la segunda parte del vídeo vamos a explorar las posibilidades que la física contempla, los mecanismos físicos que podrían explicar lo que estamos viendo con estos objetos adheridos o pegados en las paredes. Revisaremos, pues, qué puede estar sucediendo en cada caso y qué casos quedan inexplicados. Y finalmente, vamos a dar nuestra opinión. Pero no la vamos a dar como una verdad definitiva, no como algo que debáis de creer, sino como nuestra opinión nacida de la observación de este fenómeno que ya hemos vivido centenares de veces. Así que para este programa solamente os vamos a pedir una cosa: abrid vuestra mente. No importa desde qué lado lleguéis. No importa si vuestra primera reacción es dudar o rechazar lo que estáis viendo. Solamente durante unos minutos no os quedéis con la primera explicación que se dé. Así que es una invitación a observar desde todos los ángulos posibles. Y antes de empezar, vamos a mostrar esta imagen. Claramente, todos veis que es un cuadrado. A nadie se le ocurriría decir que esto es un círculo. Si yo dijera que es un círculo, me tomaríais por loco, ¿verdad? Sin embargo, si seguimos viendo las imágenes, mirad qué sucede.
A nivel personal, siento que muchas veces nos polarizamos y solamente podemos ver aquello que creemos. Los que están en el lado del cuadrado ven claramente el cuadrado, pero los que están al otro lado están viendo claramente un círculo, cuando en realidad no es ni un cuadrado ni un círculo, sino que es una realidad mucho más compleja. Así que este es nuestro deseo para el vídeo de hoy, que no lo miremos desde un ángulo, sino que tratemos de mirarlo desde cuantos más ángulos sea posible, porque la pregunta es importante: si realmente lo que estamos mostrando tuviese algo que ver con el poder de la intención, sería determinante. Tendría unas consecuencias que cambiarían el mundo. Sin embargo, no lo vamos a afirmar, simplemente vamos a tratar de observarlo desde cuantos más ángulos mejor. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues bien, lo que hemos observado son personas pegando objetos en las paredes sin utilizar ningún tipo de trampa ni cartón, sin utilizar pegamento, ni imanes, ni ningún tipo de trampa, sino de la forma más lúdica e inocente, simplemente probando de sostener un objeto contra la pared y mirad si aguantaba. ¿De dónde nace todo esto? Pues para mí, personalmente, todo esto nació a partir de un vídeo que me mandó una coach, donde se veía a ella con su hijo. Los dos estaban tratando de que una moneda se aguantara a la pared. El hijo lo conseguía muy fácilmente y sin embargo ella no lo lograba. Obviamente, después de ver este vídeo, lo primero que me vino a la mente es: yo también puedo hacerlo. Así que agarré una moneda, fui a la pared y obviamente la moneda cayó estrepitosamente en el suelo. Así que me dije: no, esto le voy a dedicar su tiempo, porque realmente si uno lo ha logrado y el otro no, algo interesante puede estar pasando. Así que el día siguiente me tomé unos minutos para meditar y descansar, y otra vez lo volví a probar. En esta ocasión, mientras sostenía el dedo contra la pared, hice lo que me había dicho el niño que hacía: visualizar que la moneda se fusionaba con la pared. Así que hice esto y, sorpresa, la moneda se quedó en la pared. En concreto, esta moneda se quedó más de una semana hasta que una persona la quitó para ver si había alguna trampa. Acto seguido empecé a hacerlo con más monedas. Una de ellas hace más de 3 meses que está todavía allí en la misma pared y iba teniendo éxito. Algunas me caían al instante, otras aguantaban un poco más, otra aguantó los 3 meses que acabo de decir. Así que pensé, bueno, quizás hay alguna explicación más física. Voy a probar con algo más pesado, algo más difícil. Así que fui a la cocina a buscar un tenedor muy pesado, y lo probé y, sorpresa, se quedó pegado durante 2 minutos. A partir de aquí publiqué el primer vídeo donde preguntaba a la gente qué es lo que estaba sucediendo o qué creían ellos que estaba sucediendo, y a partir de aquí empezó una oleada inimaginable de mensajes, más imágenes, nuevos vídeos, más mensajes, y ya son pues miles las personas que han comentado y centenares las personas que nos han mandado imágenes y su testimonio oral de cómo habían vivido esta experiencia. Antes de mezclar toda esta información, voy a seguir con el recorrido de lo que yo viví con este fenómeno. Y es que después de grabar el primer vídeo, teníamos una formación a Madrid, a 600 kilómetros de donde vivimos, y durante el camino fui hablando con distintos amigos que destacan en distintas ramas científicas, y cada uno de ellos me dio una explicación racional y me dijo: si lo logras de tal modo, si lo logras de tal modo, si lo logras de tal modo. Me iban dando distintas combinaciones, que si sobre cristal, si no con monedas con otros materiales, etcétera, etcétera. Me despertaron en mí la creencia de que simplemente lo que había sucedido era que quizás la pared estaba pegajosa. Así que cuando llegué a Madrid lo probé con la pared del centro donde iba a hacer la formación y no tuve éxito. Voy a dar un salto de casi 3 meses entre este hecho y el otro, y es que la semana pasada volví a Madrid, volví al mismo centro, y después de 3 meses viendo personas conseguirlo y yo mismo conseguirlo en muchos otros sitios, allí en Madrid lo logré. Es decir, que hace 3 meses, con mis dudas en aquella pared, a pesar de intentarlo, no lo logré, y en Madrid a la primera se me quedó pegada. Sí que es cierto que la pared pues resultaba como un poquito más compleja,
Sin embargo, no solamente lo logré yo, sino que los participantes que venían a la formación también lo lograron. Incluso una moneda aguantó más de una semana. Volviendo cronológicamente a la explicación, después del primer viaje a Madrid, volviendo pensando que la pared de mi casa era pegajosa, lo volví a probar en la pared de mi casa y no lo conseguí. Solamente lo volví a conseguir cuando vi a otras personas que lo estaban logrando y volví a creer que sí que lo podía conseguir. Entonces cada vez resultó más y más sencillo hasta el punto que lograba hacerlo a alta velocidad, como podéis ver en estas imágenes. Con el paso de las semanas tuve la ocasión de realizar distintas actividades, distintos retiros, distintas formaciones que nada tienen a ver con el hecho de pegar monedas o objetos en la pared. Sin embargo, en todas estas formaciones o retiros había alguien que decía, ostras, he visto tu vídeo, ¿me lo puedes enseñar? Así que en casi todas las ocasiones surgió de una forma muy similar. Primero lo hacía yo en la pared, o yo u otra persona lo conseguía, la mayoría no lo conseguían. Sin embargo, a medida de ir viendo que las personas lo iban consiguiendo, cada vez eran más los que lo conseguían. Un hecho determinante también era el día que vienen los niños. En el caso de las formaciones, los 2 últimos días invitamos a niños a practicar con las capacidades que trabajamos en las formaciones y invitábamos a los niños en un momento de pausa a hacer el ejercicio y todos los niños lo lograban, o la gran mayoría de niños lo lograban muy rápidamente. Y después de esto, incluso los adultos que no lo habían logrado lo lograban más fácilmente, y en casi todas las ediciones ha sucedido lo mismo, que al principio eran pocos y al final eran muchos y con mucha más facilidad. Es decir, que lo que hemos observado es que cada vez resulta más fácil una vez lo has visto que alguien lo conseguía. Otro dato anecdótico desde mi experiencia personal fue cuando fuimos a México, una familia nos invitó a comer y sucedió exactamente lo mismo. El niño me dijo, ¿me enseñas esto que me ha contado mi madre de pegar objetos en la pared? Aquel día yo no había tenido suerte pegando objetos en la pared, así que me entró como la inseguridad de, ay, ¿y si no lo logras? Sin embargo, me levanté y a medida que andaba hacia la pared me fui convenciendo de que lo lograría, lo lograría. Fui a pegar la primera pared y le dije, mira, solamente es así, ¡pum! Y la moneda se quedó. El niño se quedó muy sorprendido, empezó a agarrar monedas de euro y de céntimo de euro y pesos mexicanos, una mezcla de muchas monedas distintas, y empezó a pegarlas con muchísima facilidad, mientras que yo no lograba conseguir otra vez el éxito, ni yo, ni su madre, ni la otra compañera que nos acompañaba, conseguíamos pegar las monedas por más de unos instantes cuando teníamos éxito. Sin embargo, el niño iba pegando, pegando, pegando. Al día siguiente empezó a pegar sacapuntas, conchas, a puzzles, así como incluso un vasito, como un tarro de plástico de este tamaño por el lado de la perfilería. Con el tiempo yo personalmente también logré 2 veces en el techo pegar monedas, una en un techo de yeso y el otro en el marco superior de una puerta de madera. Otros coaches del instituto nos han mandado vídeos de cómo lo conseguían sobre cristales, sobre baldosas, sobre ladrillos, sobre cemento, y yo una vez también con una amiga en su casa que otra vez me invitó a demostrarle que esto era posible. Dentro de la casa lo logramos los dos, luego salimos a la parte exterior donde era una pared de roca muy porosa. Y incluso allí lo logré conseguir. Estas imágenes que ahora estáis viendo las iremos analizando a lo largo del vídeo, porque como podéis ver hay una parte de la moneda que incluso no está en contacto con la superficie de la roca. Y siguieron llegando vídeos de seguidores de las redes donde nos mostraban cómo lo conseguían con monedas en distintos soportes. Incluso otro coach hace poco nos mandó un vídeo de cómo conseguía pegar ya no solamente monedas, sino también cucharas, tenedores, mosquetones, tijeras, incluso corta uñas. Así que estamos hablando de materiales de distintas características, de distinto peso y sobre distintos soportes.
A todo ello, pues también hemos recibido muchos comentarios de esto es fricción, que no lo sabéis, es simplemente fricción. Luego analizaremos la parte física paso a paso, pero antes de pasar a la parte física, también queremos dar visión a la parte humana. ¿Qué nos han contado la gran mayoría de personas y qué es lo que yo también he visto en primera persona? Pues bien, lo primero de todo lo que comentaba, quizás al principio puede costar un poquito, sin embargo, cada vez resulta más fácil. Una vez lo has conseguido una vez, parece que cada vez se acelera más el proceso con un sube y baja, no siempre se tiene éxito absoluto al 100%, pero cada vez el número de éxitos va en aumento. Que dos personas con un mismo material en una misma pared pueden tener resultados completamente opuestos, que uno consiga pegar la moneda durante mucho tiempo y el otro la saque, la vuelva a poner y no lo pueda lograr, o que lo haya probado previamente con la misma moneda y después la otra persona con la misma moneda en el mismo punto lo logre. Que los niños en general, generalizar nunca es bueno. Cuando generalizamos dejamos muchos casos fuera y por lo tanto quiero dejar claro que siempre hay excepciones. Pero en general la mayoría de niños parece que consigue más fácilmente este objetivo respecto a los adultos. Que cuando un adulto ya lo ha visto, parece que empieza a sucederle más fácilmente. Llegados a este punto del vídeo voy a hacer una pausa para mostrar este testimonio. Como he dicho, no me estoy basando solamente en las observaciones personales, sino también en las observaciones que nos habéis hecho llegar, y este es uno de los muchísimos testimonios. En este caso, pues nos cuenta que unos niños que habían hecho el curso de visión intuitiva empezaron a probar esto de las monedas y lo lograron. Lo llevaron a la escuela y allí se generó mucho revuelo, muchos niños empezaron a practicarlo y cuando llegaron en casa y lo mostraron a los padres incrédulos también lo quisieron probar con éxito muy distinto. Sin embargo, con el tiempo, pues los adultos también lo lograron y empezaron a buscar explicaciones de qué es lo que podía estar sucediendo. A pesar de ello, el testimonio acaba afirmando esto, ¿no? Que llega un momento en que cuando tienes monedas adheridas 4 o 5 días en la pared, las explicaciones convencionales ya no acaban de satisfacer a nadie. Pues bien, muestro este testimonio como uno de los muchísimos que hemos recibido y que validan esta visión de que cada vez resulta más sencillo a medida que vas observando otras personas y que en general parece que a los niños les resulta un poquito más sencillo. Recuerdo en un retiro en Mallorca como al principio las personas no podían, pero de repente ya podían todos, menos aquellos que eran más escépticos. También hemos visto como las personas más escépticas en general, y quedan casos fuera, les puede costar un poquito más. Sin embargo, también hemos visto personas que no creían que esto pudiera ser un fenómeno extraordinario, que lo han logrado fácilmente. Me han dicho, no, esto es porque la pared es pegajosa, ¿ves? ¡Pum! Y lo logran al instante. ¿Qué podría estar sucediendo? Que ellos ponen la intención y creen realmente que lo pueden conseguir y estén consiguiendo algo que no es necesariamente la respuesta física que ellos tienen en mente. O quizás sí. No quiero avanzar ni nuestra opinión ni los hechos. Estoy explicando lo que ha pasado, ¿no? Que ha habido personas que a pesar de no creer, también lo han logrado. Hay paredes que en un principio parecen mucho más difíciles, por ejemplo, en el centro de Madrid, que es una pared de pladur, al principio me parecía imposible y sin embargo al final había decenas de monedas pegadas e incluso alguna que dura horas, días y una duró semanas. El otro hecho que también nos comparte mucha gente es hoy me levantando con más energía pensando que lo lograría, más optimista y lo he conseguido. Parece que estar de mal humor o cansado, el resultado es distinto. Es una sensación que también compartimos. Y por último, un hecho que no sabía si poner en este vídeo o no. Algunas personas diréis, ¿qué está diciendo ahora? Bien, no hay ninguna diferencia entre personas que tengan todas las dosis de todas las cosas o personas que no hayan recibido nunca ninguna dosis de vacunación de nada. Los resultados son los mismos. Hemos visto niños que sin tener ningún tipo de ninguna dosis lo han logrado y adultos que teniendo todas las dosis lo han logrado y adultos sin ningún... Todas las combinaciones, en definitiva. No me quiero prolongar en este punto, simplemente quiero remarcar que no, a priori parece que no tiene nada que ver.
Paréntesis, si he decidido incluir este último comentario es porque en el vídeo que publicamos había muchas personas que atribuían a esto a un efecto mm, como lo que estaba hablando, pero no quiero seguir en esta línea, así que cierro el paréntesis y seguimos avanzando. Así que después de haber presentado los hechos, vamos a ver qué dice la física, qué mecanismos de la física podrían explicar todo lo que está sucediendo con todas las combinaciones de materiales que hemos visto. Y la primera palabra que sale en muchísimos comentarios, como ya he avanzado antes, es fricción. Todo esto es por la fricción. Pues bien, vamos a explicar qué es la fricción y si tiene o no alguna cosa que ver con lo que estamos observando. La fricción, también conocida como rozamiento, es una fuerza que aparece cuando dos superficies están en contacto y una intenta deslizarse por encima de la otra. Por ejemplo, si presionamos una moneda sobre la pared e intentamos moverla hacia abajo, la fricción se opone a este movimiento. Y hay una fórmula física que nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones de una forma bastante rápida, y es que la fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza que se le aplica. Primero de todo, ¿qué es el coeficiente de fricción? Pues dependiendo de los materiales que se estén tocando, el coeficiente de fricción va a variar. No es lo mismo tratar de deslizar un trineo sobre una placa de hielo, un trineo con una persona de 80 kilos encima, tratar de deslizarlo sobre una placa de hielo, que la misma situación pero sobre el asfalto. El coeficiente de fricción cambia dependiendo de los materiales, no es lo mismo el hielo que el asfalto, así que el coeficiente de fricción va a cambiar mucho. Entonces, para saber qué efecto tienen las monedas, deberíamos de saber el coeficiente de fricción de la moneda con la pared en concreto que estemos tocando. Sin embargo, hay otro componente que es la fuerza que le aplicamos. No es lo mismo tratar de arrastrar un trineo vacío que un trineo con una persona de 80 kilos encima que está ejerciendo una fuerza. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Fricción es igual a coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza que se le aplica. Es decir, que cuando yo apoyo una moneda contra la pared, estoy realizando una fuerza. En el momento que saco mi dedo de la pared, la fuerza es cero. Por lo tanto, cero multiplicado por el coeficiente de fricción es cero. Es decir, que no hay fricción. La moneda debería de caer al suelo. Así que, por sí solo, la fricción no explica nada. Si a la fricción le sumamos otros mecanismos, quizás sí, pero la fricción sola no es la explicación de lo que está sucediendo, porque cuando retiro la fuerza es cero, y cero, por lo que sea, es cero, con lo cual no hay fricción. Así que si un objeto después de aplicarle una fuerza se queda pegado en una pared, tiene que haber otra fuerza actuando para que éste se mantenga inmóvil y no caiga. Entonces, podemos descartar la fricción a solas. Podemos sumar la fricción a otros mecanismos que ahora veremos, como podría ser la adhesión, la succión, la capilaridad, la energía, la electricidad estática, el magnetismo u otros que veremos a continuación. Pero la fricción por sí sola no es la explicación, y más claramente lo vemos en las monedas que hemos pegado en el techo. No hay dos superficies que intentan desplazarse una sobre la otra, ya que la fuerza está siendo la de la gravedad. La moneda se está sintiendo atraída hacia el suelo, con lo cual la fricción por sí sola no explica nada. Vamos a ver, pues, estos otros mecanismos a los que se le tendría que sumar la fricción. El primero es la adhesión. La adhesión es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos dos materiales en su zona de contacto. La fricción
puede que se oponga al desplazamiento lateral entre dos superficies, pero en cambio la adhesión lo que hace es evitar que se separen, ¿sí? Por eso la adhesión sí que podría proporcionar la fuerza que falta cuando retiramos el dedo. En cambio, en un techo, otra vez la fricción no tiene ninguna función, la adhesión debería de ejercer una fuerza superior a la que la propia gravedad está ejerciendo sobre la moneda. Pero ¿qué podría producir esta adhesión? Pues son múltiples las causas que podrían ocasionar esta adhesión. La primera, por ejemplo, sería grasa en los dedos o que nos hubiésemos limpiado las manos con algún producto de limpieza o que la propia pared se hubiese o soporte se hubiese limpiado con algún producto de limpieza que pudiese causar cierta adhesión por resto de residuos o suciedad, también podría ser estos restos de residuos, o algún tipo de cera o aceite. Así que, pues bien, todas estas distintas causas dentro de la adhesión podrían explicar el por qué una moneda se queda pegada. Entonces, esto nos lo podría explicar, por ejemplo, por qué se queda pegada en una pared de pintura blanda. Quizás la pintura pues podría ser la causante de esta adhesión. Sobre vidrio, cristales, pues una moneda muy sucia o que se hubiese usado algún tipo de producto químico. Ah, incluso la moneda sobre la pared, si hay algún tipo de resto de grasa o algún tipo de... Así pues, estamos viendo que la adhesión no sería una sola causa, sino que sería distintas causas en cada uno de los materiales. Pero ¿qué no explica también la adhesión? Pues bien, que una persona use la misma moneda y tenga un resultado y otra persona use la misma moneda y tenga otro resultado opuesto y que otra vez la primera persona logre un resultado distinto con la misma moneda. Esta variabilidad de resultados que hemos observado no explicaría la adhesión. Tampoco explicaría la adhesión con objetos muy pesados, todo lo que son tenedores, cucharas, mosquetones, sacapuntas. Se hace extraño pensar que partículas de suciedad fueran las responsables de sostener durante tanto tiempo o objetos tan pesados como los que hemos estado viendo. Así que la adhesión explicaría casos pequeños, explicaría casos ligeros y en superficies muy concretas. Pero sería más difícil para explicar, por ejemplo, la moneda sobre la roca, donde, como podéis ver otra vez en imagen, hay una parte de la moneda que incluso no está en contacto con la roca. Así que debería ser partículas microscópicas que están justamente en contacto de tal modo que han permitido este resultado. No es imposible, ¿eh? No es imposible, pero parece extraño que la adhesión explique todos los casos. Puede explicar muchos, pero los casos más pesados y sobre roca porosa o otras superficies a lo mejor no acaba de encajar del todo. Así que vamos a ver otros mecanismos, porque la adhesión no es el único. Podríamos hablar también de la succión. La succión se produce cuando al presionar el objeto generamos una salida del aire del interior del objeto, de tal modo que cuando recupera su forma no entra aire y se genera una diferencia de presión. En el interior hay menos presión, cosa que hace que la presión del exterior sea superior y se mantenga unida a la pared y la fricción impide que ésta acabe de bajar, que se pueda sostener. Pues bien, la succión podría ser una explicación para alguna moneda, hay monedas de 2, 5 céntimos que tienen una perfilería, pero se hace extraño pensar que el aire del interior pueda salir en un objeto tan contundente como una moneda. Pero bueno, podría ser una explicación. Sin embargo, también lo hemos conseguido con monedas que no tienen este tipo de perfil. Por ejemplo,
Monedas de Albania, es la primera que me viene en mente, no tiene esta perfilería. Si no recuerdo mal, las monedas en Estados Unidos, las que probamos, tampoco tenían este tipo de perfilería. Sí que sería el caso del vasito de plástico, que ahora vamos a proyectar en imagen, que podríamos pensar que se ejerce esta presión, pero si miráis, la presión se ejerció por el borde, no por el centro, pero podría ser, ¿por qué no?, una explicación válida. Las conchas también tienen esta cavidad de aire, pero se hace difícil pensar que la concha, toda la perfilaría de la concha se casa perfectamente con la superficie de la pared y que no queda ningún poro por el que pueda volver a entrar aire y dejar de generar este efecto de succión. Así pues, la succión podría explicar casos donde hay una perfilería muy concreta, no obstante, no explicaría todo el resto de casos. Entonces pasamos a la capilaridad. La capilaridad aparece cuando una pequeña cantidad de líquido forma puentes microscópicos entre el objeto y la superficie. La tensión superficial y la diferencia de presión dentro de esos puentes pueden generar una fuerza adhesiva. Entonces, esto podría contribuir en monedas, fichas o carnets sobre vidrio o azulejos, pintura o metal si existe humedad suficiente. Pero esto no explicaría el resto de casos donde no hay humedad. Así que la capilaridad podría explicar solamente algunos casos, pero nos quedan muchísimos fuera de este cajón. Acto seguido, una de las más típicas que también nos han comentado mucho, el magnetismo. Nos han preguntado si había un imán detrás o si los cables eléctricos de las paredes podrían estar influyendo. Pues bien, primero de todo, remarcar que si bien hay monedas que podrían sentir cierto efecto de atracción con un imán, hay muchas otras monedas que no tienen este efecto magnético. Por ejemplo, las monedas de 1, 5 y 10 céntimos, 1, 2, 5 y 10 céntimos europeos sí que se pueden sentir atraídas por una fuerza magnética, pero el resto de monedas de euro no, y lo hemos logrado. Así que ya no hace falta investigar todos los casos, porque también lo hemos logrado con maderas, como podéis ver en la imagen, y además filmando el otro lado de la pared. Así pues, parece que el magnetismo no sería la causa principal, ni tan siquiera de algunos pocos casos. Otro punto que sale muy a menudo es la electricidad estática. La electricidad estática aparece cuando se acumulan cargas eléctricas. Estas cargas pueden atraer un objeto de carga opuesta o incluso si son muy fuertes, pues pueden atraer uno de carga neutra. Esto podría explicar objetos ligeros o de plástico sostenidos a cierto tiempo, especialmente en superficies aislantes y en ambientes muy secos. En principio, también puede traer una moneda metálica si el campo es suficientemente grande, pero no explicaría todo el resto de casos, ni mucho menos los casos más pesados. Así que pasamos a al último mecanismo que contemplamos, que para mí es uno de los más potentes quizás, que sería el encaje mecánico y la deformación. Al presionar el objeto sería posible que creásemos como ciertas hendiduras donde el objeto podría descansar. Sí, esto podría ser obviamente muy posible, sobre todo en el caso de pinturas blandas o quizás incluso en alguna madera, pero no en el cemento o en la roca como hemos visto. Así que tampoco sería la explicación. Es más, he estado probando también de aguantar monedas encima de pequeñas repisas muy pequeñas y la tendencia es de que ésta se caiga. Así que un encaje mecánico parece ser difícil que sea la explicación y la deformación, pues bien, podría ser de algunos casos, pero no lo suficiente para explicar cómo se pueden sostener cubiertos, mosquetones que solamente tocan por una pequeña parte de contacto con la superficie que a priori los está sosteniendo. Así pues, desde una mente racional, la única opción posible para encontrar
mecanismos que la física pueda explicar, es una combinación de todos ellos. Es decir, en un caso la explicación es esta, en otro caso la explicación es otra distinta, en otro caso es otra distinta. No es imposible, pero sí que es cierto que necesitaríamos usar pues la adhesión, el encaje mecánico, la succión para explicar todos la gran globalidad de casos, y a pesar de ello que se sostengan durante 3 meses o objetos tan pesados, resulta difícil todavía encajarlos dentro de alguno de estos cajones. Así pues, no negamos que los mecanismos físicos lo podrían explicar, pero sí que necesitaríamos muchos de ellos, y a pesar de ello, la explicación nos queda cogida por pinzas. Y aunque esté cogido por pinzas, no significa que no pueda ser la explicación. Por supuestísimo que sí que lo pueda ser. Y llegados a este punto vamos a separar la tercera fase, que es nuestra opinión. Y para entender nuestra opinión, hace falta conocer también el trabajo que venimos realizando, porque depende de dónde te sitúes para observar la realidad, pues vas a ver una cosa o vas a ver otra, vas a ver un cuadrado o vas a ver un círculo, como en el vídeo que veíamos al principio. ¿Y en qué fractal estamos nosotros ubicados para poder entender nuestra opinión? Pues en un fractal en el que hace 7 años venimos explorando capacidades de la conciencia que a priori parecen imposibles. Hemos acompañado a más de 1.700 personas a desarrollar capacidades intuitivas, a entrenar la visión remota, a entrenar la visión extraocular o intuitiva, la telepatía, incluso hemos hecho algunas pruebas también con telequinesis. No somos un instituto que nos dediquemos a hacer formaciones y sesiones y hasta. El objetivo del instituto fue el de explorar y divulgar. Y precisamente esto es lo que hemos hecho con estas capacidades. Hemos hecho estudios de visión remota, estudios de telepatía, estudios de visión extraocular, de sinestesia, con niños, con adultos, con personas con baja visión o ceguera. Tenemos programas gratuitos para personas con baja visión o ceguera para ver hasta qué punto estas capacidades intuitivas pueden llegar de ser de ayuda para ellos. Pero este no es el vídeo para hablar de todo este trabajo. Sí que voy a profundizar muy rápidamente, por ejemplo, en el estudio de visión remota para poder comprender mejor el porqué de nuestra opinión. En el estudio de visión remota aplicamos protocolos de doble y triple cegado. La rigurosidad iba delante de todo. ¿Y cómo aplicamos un protocolo de triple cegado? Pues bien, ideamos dos pruebas, una en la que las personas, los visionadores remotos, tenían que tratar de ver en su mente una imagen que la inteligencia artificial crearía instantes más tarde. Primero trataron de ver, escribieron y mandaron con un sello temporal sus respuestas, y después de entregar las respuestas se creó la imagen y los resultados son estadísticamente muy significativos. Y la otra prueba era que la inteligencia artificial iba a escoger aleatoriamente unas coordenadas, pero antes de esto las personas debían de conectarse con estas coordenadas y describir lo que había en ellas, y los resultados ya no podemos hablar de altamente significativos, hablamos de cosas extraordinarias. Así que partimos desde un punto de vista donde sabemos que la conciencia es mucho más de lo que se nos ha explicado, es mucho más de lo que sucede dentro del cerebro. A partir de aquí, esta es nuestra posición. Si alguien quiere profundizar sobre estos estudios que estaba comentando, podéis entrar en nuestra página web, institutovisionintuitiva.com, donde podéis encontrar los protocolos que se realizaron y este estudio exploratorio. No nos inventamos absolutamente nada y realmente nos fascina que el resultado sea este porque nos empuja a seguir experimentando. Y aquí es donde aparece el tema de las monedas y si la mente o la intención pueden tener algún papel en todo esto. Y desde nuestra experiencia y por todo lo que hemos ido viendo, nos hace pensar que sí. Pero antes de profundizar
en nuestra opinión, vamos a usar la navaja de Occam. La navaja de Occam es un principio más filosófico que científico que dice que delante de un fenómeno nuevo es más probable que la hipótesis que requiera menos cosas nuevas, la más sencilla, sea la verdadera. Es decir, que delante del fenómeno de las monedas, pues los distintos mecanismos físicos que ya conocemos es más probable que sean la explicación de lo que está sucediendo respecto a incluir una variable nueva como sería el poder de la intención. Sin embargo, la navaja de Occam usada así sería lanzar en la papelera centenares y miles de horas de estudio de personas que sí que han estado experimentando con la intención, personas con doctorados en universidades como en Princeton, como el PER, donde doctorados estuvieron años y años y años haciendo pruebas con máquinas aleatorias, tratando de ver si sujetos no entrenados podían ejercer algún tipo de influencia sobre la aleatoriedad de los resultados. Y lo que vieron es que significativamente había resultados positivos. Muy poquito, pero sí que estos resultados significativamente eran positivos después de tantos millones de repeticiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que previamente hay estudios que sí que sitúan que la intención podría tener algún papel en la materia. No lo afirman con contundencia, pero dentro de esta ecuación ya no nos encontramos solamente que solamente podemos usar los mecanismos físicos, sino que encontramos que doctorados han estado estudiando también con el poder de la intención y que opinan que se debería de tener en cuenta esta variable. Con lo cual, la navaja de Occam no nos sirve para nada, llegados a este punto, porque sí que si la navaja de Occam dice que la hipótesis más sencilla es la real, en este caso la más sencilla sería la intención, que solamente usa un mecanismo y no muchos, como estamos viendo que es necesario en el caso de los mecanismos físicos, ¿no? Que necesitamos explicarlo desde la estática, desde la adhesión, desde la succión. Pues bien, o incluso dentro de la adhesión por distintos productos en cada caso. Con lo cual, la navaja de Occam no nos va a llevar a ninguna conclusión. Y como no nos va a llegar a ninguna conclusión, nosotros vamos a entregar nuestra opinión a partir de lo que hemos observado. Desde nuestra opinión, tratar de ver este fenómeno desde un solo ángulo es un error. Tratarlo de ver desde el lado del cuadrado es un error porque a la que empiezas a girar te das cuenta que no hay un cuadrado, que puede haber muchas cosas más. Y al mismo tiempo sigue estando el cuadrado en alguna parte y en otra parte está el círculo. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo no siento que lo que estamos haciendo sea solamente el poder de la intención, pero sí que está en ello. Es decir, siento que las personas que están haciendo esto de pegar objetos en la pared están poniendo la intención de conseguirlo. Y de algún modo, con la intención podemos generar estos pequeños cambios que pueden afectar a la adhesión, a la succión o a la capilaridad o a lo que sea, que luego cuando retiramos el dedo permite que esta fuerza siga estando. Es decir, que sí que siento que a través de la mente estamos alterando, aunque sea muy mínimamente, como en el PER, muy, muy mínimamente estamos empezando a alterar algo. Y también lo que estamos viendo es que personas que llevan más tiempo entrenando con estas capacidades, personas que llevan más tiempo con todo esto, en general, y generalizar no es bueno, tienden a tener unos resultados más positivos. Con lo cual, aquí llegamos al punto final del programa. No tenemos una respuesta definitiva, esta es nuestra opinión. Pero si estuviésemos en lo cierto, igual que el Per y muchas otras personas previamente, si realmente la intención tuviese algún papel, estamos delante de algo extraordinario. Nos hemos encontrado algunos comentarios que nos han dicho, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y bueno, vale, ¿y qué? ¿Y qué? No, cambia absolutamente la forma de comprender la realidad. En el caso de que realmente fuese la intención, las consecuencias cambiarían toda la forma en la que comprendemos el universo y miles de aplicaciones, no del móvil, miles de aplicaciones podríamos encontrar para mejorar
nuestro día a día, si con nuestra intención podemos llegar a tener un efecto sobre la realidad, cosa que nosotros consideramos que absolutamente sí. Terminamos este vídeo con una invitación a seguir probándolo, porque si lo logramos con más combinaciones de materiales, seguramente podremos descartar más opciones, o si no lo logramos y alguien conoce otro mecanismo que nosotros no hemos tenido en cuenta, pues vamos a tener que observar otra vez la realidad desde este nuevo ángulo que se nos esté dando. Así que lo que yo considero más importante de todo esto no es el hecho de yo lo he logrado o no lo he logrado, sino que nos brindan todas estas informaciones acerca de quiénes somos y de nuestra realidad. Lo importante no es lograr pegar el objeto a la pared, lo importante es, si esto es así, cómo cambia nuestra vida, cómo cambia nuestra realidad. Os esperamos en el próximo capítulo de Explorando la Conciencia. Última nota antes de terminar el vídeo. Si has probado el experimento de pegar objetos en las paredes y nos quieres dejar un comentario, estaremos encantados de saber cuáles fueron tus sensaciones y lo que lograste. Y en el caso de que tengas una opinión distinta o algún mecanismo que no hayamos contemplado, estaremos encantados de escuchar tu comentario desde el amor y desde el respeto. Nos vemos próximamente.